positiva. Así definieron los asistentes a la edición de Fitur 2020. La delegación de Lanzarote, a pesar del temor al Brexit y de cierto estancamiento de la economía que se ha producido en todo el país, regresaba a casa con buenas impresiones y con la sensación de que este podía ser un año de inflexión fundamental, para lo bueno y también para lo malo. No sabían, lógicamente, que una pandemia mundial estaba a punto de afectar al mundo entero. Ya en enero se iniciaba de forma intensa la llegada de pateras y los partidos políticos comenzaban a pedir que se tomaran medidas. El incendio que se producía en enero en el centro de menores era una indicación clara de que la situación se podría agravar de no hacer algo y pronto, porque lo que era provisional se estaba ya entonces perpetuando en el tiempo. Se pedía ya en el primer mes del año que el Cabildo exigiera al Gobierno de Canarias que los menores se repartieran entre los centros habilitados para tal fin, pero no de todo el archipiélago, sino de todo el Estado. Ya en enero surgía la sospecha de que las líneas aéreas peninsulares estaban haciendo su agosto, aprovechando la subvención del 75% a los residentes canarios para subir el precio de los billetes. Se advertía entonces que la fórmula para recuperar al turista español perdido no es precisamente complicarle las cosas con precios en ocasiones prohibitivos de hasta 500 euros por pasajero si no era residente canario. La Consejería de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Planificación Territorial del Gobierno de Canarias ya tenía en enero la conformidad del Ayuntamiento de Arrecife para que siguiera adelante con la tramitación y aprobación del Plan Supletorio de Arrecife. Este documento, remitido por la alcaldesa capitalina Astrid Pérez, contaba con la aprobación de la Oficina Técnica Municipal de Arrecife. En enero, el consistorio ratificaba efectivamente el informe de conformidad con el Plan Supletorio y la intención de proseguir con la tramitación de este vital documento urbanístico para el desarrollo de la ciudad, pero Arrecife sigue esperando. La policía local procedió en enero al precinto de la cocina del local de ocio de la avenida Marítima, donde 7 personas aseguraron haberse intoxicado al ingerir una paella que presuntamente se habría aderezado con marihuana. La policía abría además una línea de investigación porque al parecer el local no estaba en posesión de una licencia para dar comidas. Los afectados fueron los integrantes de un curso organizado por la autoescuela Zacarías, que habría incorporado también a personas procedentes de Fuerteventura. Tras la ingesta de la paella comenzaron a sentirse mal con un cuadro de mareos y vómitos y eso les llevó a suspender las clases. Los afectados negaron que ellos hubieran consumido marihuana de forma directa y cursaron las correspondientes denuncias. El Cabildo acordaba de forma unánime en enero trasladar al Pleno de la institución el nombramiento del folclorista Ico Arrocha como hijo predilecto de la isla de Lanzarote. De esta manera se reconoce a un hombre dedicado a la cultura popular y a uno de los folcloristas más importantes de nuestra isla. El sector turístico de Lanzarote, sobre todo de Asolán y Turismo Lanzarote, demostraba una gran efectividad a la hora de reubicar a todas aquellas personas que quedaron atrapadas debido a la crisis de la calima en el aeropuerto de Lanzarote. Más de 10.000 personas fueron reubicadas con eficacia en un tiempo récord y evitando que la situación se agravara aún más. La mayoría de los afectados volvió a sus hoteles de procedencia, mientras que al resto se le buscó alojamiento en otros complejos, a excepción de 25 personas que tuvieron, por decisión propia, que pasar la noche en las instalaciones aeroportuarias. Esto da una imagen excelente de la isla que se aleja de esta manera de otros destinos de menor categoría. El carnaval de día, dividido en 2 sábados, fue un acierto y sorteó incluso la inesperada tormenta de calima. El resto de los actos del carnaval se desarrollaron con total corrección. La asistencia fue elevada y al margen del tiempo, la calima y el viento no estaban previstas en la fiesta. Se puede calificar de éxito. El Grupo Coalición Canaria en el Cabildo de Lanzarote anunciaba en febrero su intención de recurrir ante la Audiencia Provincial de Las Palmas el rechazo
del juzgado número 3 de Arrecife del recurso presentado por los nacionalistas contra el auto que denegó su personación como acusación popular en el caso de las cocinas de Carlos Espino, condenando a los nacionalistas al pago de las costas por su temeridad manifiesta en el proceso. Lo cierto es que Carlos Espino, hoy asesor de la presidencia del Cabildo, se archiva al entender que no hay suficientes pruebas para llevar el caso a juicio. Consejero de Obras Públicas, Transporte y Vivienda del Gobierno de Canarias, Sebastián Franqui, se comprometía en febrero en el Parlamento de Canarias ante la diputada y también alcaldesa de Arrecife, Astrid Pérez, a gestionar ante el Gobierno de España la recuperación de los fondos que nunca llegaron a emplearse para financiar las áreas de rehabilitación y renovación urbana en los barrios de Valterra y Titerroy, de la capital conejera, que afectan a 166 viviendas. De momento, todas esas promesas siguen sin cumplirse. El restaurante Isla de Lobos de Princesa Yaiza fue reconocido como mejor restaurante de hoteles de Canarias en la novena edición de los premios Top 10 Canarias de la conocida guía gastronómica Qué Bueno. Cuenta con el patrocinio que se ha percibido el Isla de Lobos recibe este premio con el esfuerzo demostrado en todos estos años por tener una cocina especial y con aspiraciones a conseguir una estrella Michelin. La epidemia. El coronavirus paraba en marzo la isla como nunca antes se había paralizado. El Cabildo, con su presidente al frente, cogía el toro por los cuernos en esta crisis. Desde el minuto 1, Dolores Corujo liberaba dinero y aplicaba ayudas sociales a los más desfavorecidos. Se echaba en falta, sin embargo, que las ayudas importantes del Estado, usando la banca, no sirvieran de facto para la mayoría de las pymes y autónomos, que son la mayoría en la isla. Se calcula que un 33% de la actividad económica ya no se recupere en los próximos 5 años y se destruyan empresas y empleo. Los familiares de César Manrique recibían en marzo la medalla de oro a título póstumo al artista. El municipio quería agradecerle así toda una actitud y una filosofía de vida, la de poner en valor a la isla, integrando su obra en el propio paisaje. Lancelot Televisión se convertía en marzo en la televisión local de todo el archipiélago canario de mayor audiencia, logrando triplicar la audiencia a la otra cadena local implantada en la isla. Esto se ha podido concluir tras conocerse los resultados del estudio realizado por Infortécnica en el mes de febrero del presente año para una población mayor de 15 años a través de 305 entrevistas telefónicas con un error máximo sobre el total de la muestra del 5,73%. Como datos importantes hay que destacar que Lanzarote Televisión es conocida por el 81,75% de la población de Lanzarote, tiene un seguimiento mensual del 51,1% y un seguimiento diario de 7.607 personas con un 5,7% de share. Del último estudio disponible de abril de 2018 destaca el incremento de 8 décimas de audiencia diaria, pasando del 4,9% al 5,7% del share. Esto es un incremento del 16%. Sobre nuestro principal cliente turístico. El servicio de urgencias del Hospital Dr. José Molina Orosa, adscrito a la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias, ponía en marcha en marzo una unidad de corta estancia, un espacio que viene a mejorar la prestación del servicio y dar respuesta a necesidades de los pacientes. Este tipo de unidades se conciben como una alternativa a la hospitalización convencional y permiten agilizar la gestión de las camas hospitalarias. En un espacio equipado con 5 camas, está ideado para pacientes cuya estancia previsible en el hospital es menor a las 72 horas. Los centros de arte, cultura y turismo del Cabildo de Lanzarote adjudicaban este mes el servicio de alquiler de guaguas para el transporte interno de visitantes en la ruta de los volcanes a la empresa Bus Líder por un importe total de 206.021 euros. Según destacan los centros turísticos en nota de prensa, esta empresa de transporte presentó la oferta con mejor propuesta técnica y económica de entre las recibidas, un 14,99% por debajo del presupuesto máximo de licitación. En
Lanzarote desde el primer momento se ha realizado una buena gestión de la pandemia. El equipo de la gerencia, capitaneado por José Luis Aparicio, antes de que la isla empezara a contabilizar contagios por la COVID-19, habilitó y adaptó zonas del Hospital Dr. José Molinorosa para dar respuesta a los pacientes contagiados por el virus. De la misma forma, en el exterior del centro sanitario se instalaba una carpa para aislar a los pacientes con síntomas compatibles con el coronavirus. En marzo, cuando se decretó el estado de alarma, las miradas se dirigían a los centros de arte, cultura y turismo. Se calculaba que los centros turísticos podrían perder en 2020 entre 4 y 5 millones de euros. La mayor parte de este montante económico sería para costear las nóminas de los más de 350 trabajadores que conforman la abultada plantilla de los centros. Ante esas cifras, el futuro de los CAT podría quedar seriamente dañado. La empresa decidió no aplicar ERTES, una medida cuestionada duramente por la oposición. Las lluvias volvían a dejar al descubierto la deficiente red de saneamiento y canalización de aguas pluviales de Arrecife. La capital de Lanzarote no soportó una vez más el aguacero. Imágenes como esta, las calles de la capital inundadas, provocaban el enfado de vecinos y comerciantes y dejaban vías como la calle Portugal o las Cuatro Esquinas otra vez anegadas. Atrapados en La Graciosa, así estuvieron 4 turistas. La declaración del estado de alarma los cogió de vacaciones en la octava isla y allí se quedaron disfrutando del paraíso en un complejo de apartamentos. Su historia saltó a los medios de comunicación nacionales que narraban el caso de Enzo, Fiorella, Rita y Mario. Hola Enzo, ¿qué tal su situación? Las limitaciones a la libre circulación decretadas en el estado de alarma para combatir la propagación de la COVID-19 hacían que se desplomara la utilización de los vehículos de combustión, cayendo considerablemente los niveles de contaminación. Según los datos recabados por la Agencia Europea del Medio Ambiente, se ha producido una reducción media del 51% en los niveles de dióxido de nitrógeno en las 80 localidades más pobladas de España, y de ellas es Arrecife en la que más se han desplomado los datos de polución, cuya reducción supera el 90%. Luna Zacarías, procedente de Lanzarote, de Famara concretamente, de 29 años, actriz y profesora de yoga, se desvelaba como una de las concursantes de la nueva edición del programa de cocina MasterChef. La joven, divertida e imprevisible, prometía regalar momentos únicos dentro del programa, siempre con buen humor, señalaba ella misma en la página web del programa. La crisis sanitaria estaba a finales de mayo bajo control. Durante casi un mes, en Lanzarote no se registraron nuevos contagios por la COVID-19. En planta, el número de pacientes ingresados por coronavirus era mínimo y la unidad de cuidados intensivos estaba libre de COVID. Susto en la playa de Famara. Un tiburón hería en el pie a un niño de 6 años. El menor tuvo que recibir 20 puntos de sutura. El incidente, provocado por un angelote, causó alarma entre los bañistas de esta concurrida playa, pero los expertos señalan que los angelotes, que se camuflan bajo la arena, se trata de una especie inofensiva y todo apunta a que el pequeño pudo pisar sin darse cuenta al animal y éste le hiriese con su cola. La declaración del estado de alarma no trajo consigo un descenso de la delincuencia. Durante el confinamiento se produjeron determinados robos y en las distintas fases de la desescalada el número de robos se multiplicó.
Mayo fue el mes de apertura de los aeropuertos de Lanzarote y Fuerteventura a los vuelos internacionales. Se sumaban así a los otros dos aeródromos canarios, el de Gran Canaria y Tenerife Sur. Se establece el uso obligatorio de la mascarilla en todos los espacios públicos. Es el inicio de una nueva normalidad que llegó para quedarse todo 2020. Preocupación entre los restauradores. En las principales localidades turísticas de la isla, los establecimientos se resistían a abrir sus puertas. Con los hoteles cerrados, sin clientes, no les compensaba abrir. De media, no había abierto ni el 20% de la restauración insular. El que fuera fiscal de Lanzarote, famoso por sus actuaciones extremadamente duras en los casos Unión y Stratus, Ignacio Estampa, ocupó los titulares durante el mes de junio por su presunta implicación en una supuesta trama en la que se investigaba si pudo revelar o no secretos a la abogada de Podemos, Marta Flor. El Consejo de Administración de los Centros de Arte, Cultura y Turismo autorizó en junio al consejero delegado Benjamín Perdomo el inicio de los trámites para el cese de la actividad del Museo Arqueológico, la Casa Amarilla y el Museo Atlántico. Manuela Armas, del Partido Socialista, era nombrada consejera de Educación, Universidades, Cultura y Deportes del Gobierno de Canarias en sustitución de José Antonio Balbuena. La lanzaroteña asumía un reto difícil, dada la complejidad de la consejería para dar respuesta a los retos educativos en tiempos de pandemia. Tinajo ve cómo todas sus localidades sufren cortes constantes en el suministro de agua potable. El foco del problema se encuentra en el diámetro de una tubería que se instaló hace 30 años en Montaña Mina, una infraestructura hidráulica incapaz de asumir la demanda para una población que se ha triplicado. El palmeral de Lanzarote ofrece un lamentable aspecto. Los expertos señalan a un estrés hídrico para explicar la causa de una situación que preocupa. Además, a la falta de lluvia se le suma el mal funcionamiento de la red de riego que provoca que centenares de palmeras se encuentren en malas condiciones, enfermas y deshidratadas. Invierno de 2021 o incluso 2023. Esas son las dos fechas que se barajan a mitad de julio para el regreso de la verdadera normalidad al turismo insular, seriamente dañado como consecuencia del confinamiento por la pandemia del coronavirus. La situación de la policía local de Arrecife seguía siendo tan mala como la etapa de la anterior alcaldesa Eva de Anta, que se vio obligada a alquilar coches para poder patrullar, ya que la mayoría de los entonces existentes estaban averiados. Ya en julio comenzaban los evidentes problemas del gobierno central con la gestión del problema de la inmigración irregular. Sin control de fronteras, con un CIBE que no funciona, la situación, que se iría agravando meses después, ya comenzaba a ser evidente. En julio se producía el primer caso de COVID-19 en la isla de La Graciosa, un positivo de una turista que venía a romper la imagen de isla limpia de coronavirus que había conseguido la octava isla, único territorio de España hasta entonces, al margen de la pandemia. Fernando R.G. era premiado con 30.000 euros por su jubilación, aunque este trabajador del Cabildo durante los últimos 26 años trabajó para la Fundación César Manrique, cobrando de las arcas públicas. Era Pedro Sanginés, expresidente del Cabildo y portavoz de Coalición Canaria en la oposición, quien denunciaba el caso asombrado por el inesperado premio.
El gobierno de Canarias anunciaba que se destinarían 4 millones de euros para el mantenimiento y la conservación de las carreteras de Lanzarote, en un importante estado de deterioro desde hace tiempo. Agosto ponía de manifiesto la necesidad de Lanzarote de contar con un albergue público. Un centenar de personas se buscaban la vida en la isla, viviendo de la caridad, muchos de ellos, según los expertos, con problemas psicológicos acentuados por el consumo de estupefacientes. La Graciosa es de los pocos destinos de España que mantenía el cartel de lleno total durante el mes de julio y agosto, a pesar del COVID-19. Su imagen paradisiaca y esa apariencia de seguridad ante el coronavirus que supo transmitir durante las fases más duras de la pandemia reforzó el deseo de los turistas de visitarla. A mediados de agosto, un paciente de COVID-19 ingresaba en la UCI del Hospital Dr. José Molina Orosa y otro paciente lo hacía en planta. Nada grave, pero se comenzaba a advertir un cambio de tendencia que anunciaba, según los expertos, la segunda ola de coronavirus que estaría a punto de llegar. Ni el COVID-19 y todas sus consecuencias consiguieron que los famosos dejaran de viajar a Lanzarote en este extraño verano de 2020. Muchos fueron los que decidieron disfrutar de unos días en la isla, empezando por el propio presidente del gobierno, Pedro Sánchez, y su familia, que pasaron unas jornadas en el Palacio de la Mareta. También el expresidente del gobierno, el también socialista José Luis Rodríguez Zapatero, hacía lo propio y se le podía ver disfrutando de la gastronomía local en un restaurante de la isla. Pero la lista era mucho más larga. Paco León, Álvaro Morte, Miren Ibarguren, Isco Alarcón, entre muchos otros rostros populares. Toda Lanzarote, en especial el sector económico insular, estaba en agosto colgada en los ERTE. La isla estaba pendiente de si, finalmente, el gobierno de España prorrogaba o no los expedientes de regulación temporal de empleo, especialmente el sector turístico y las empresas relacionadas con el mismo, de manera directa o indirecta, que en la isla suponen prácticamente el 90% del total. Del total de 19.191 personas que estaban en un ERTE en los primeros meses de la pandemia, continuaban todavía sin volver a sus puestos de trabajo algo más de 10.000 trabajadores. Las clases se ponen en marcha de nuevo en Lanzarote de manera presencial en medio de medidas de seguridad e higiene. Entre 15, 16 y 17 de septiembre se iniciaban las clases de infantil, primaria, secundaria, FP y bachiller en todas las islas. En total, cerca de 25.000 alumnos y alumnas, aunque todavía estaban pendientes de cerrarse las matriculaciones de última hora, y el alumnado de FP unos 1.800 más. Llegaba septiembre y más de 6 meses después de cerrar las puertas, la Fundación César Manrique seguía con la mayoría de sus trabajadores en ERTE y a la espera de lo que decretara el gobierno central en torno a esta herramienta pensada para aliviar la carga laboral a aquellas empresas directamente relacionadas con la actividad turística que han tenido una actividad casi cero por la crisis sanitaria del COVID-19. El sector primario protestaba en septiembre porque los mercados agrícolas de la isla permanecían cerrados, mientras que en el resto de Canarias abrían sus puertas controlando las medidas de seguridad. Los agricultores protestaban por estar asfixiados y exigían la apertura de los mercados urgentemente. Al gobierno de España se le empezaba a complicar el problema de la constante llegada de inmigrantes irregulares al país, especialmente a las costas de Canarias. La falta de infraestructura, la improvisación evidente y, en ocasiones, el desapego manifiesto hacia Canarias por parte de Madrid daba la sensación de un estado general de abandono del problema. En el mes de septiembre fallecía de un infarto el conocido empresario inmobiliario gran canario, Jaime Corteso, de 62 años. Corteso, que realizó varias promociones de vivienda en Gran Canaria, era el principal promotor de la sociedad propietaria del islote del Francés en Arrecife
y llevaban más de 20 años intentando urbanizarlo, cosa que, por diversos problemas, sobre tanto de índole política, no fue posible. La situación de la calle Manolo Millares, antigua calle José Antonio, era ya en octubre francamente insoportable. Los vecinos de la zona ya no aguantaban más. Peleas, robos, escándalos nocturnos. La calle, ubicada en pleno centro de Arrecife, se convertía en un foco de conflictos y los vecinos manifestaban tener miedo. En octubre se conocían unos datos de UGT muy preocupantes. De los 47.000 nuevos parados surgidos tras la pandemia en las islas, un 60% eran menores de 25 años. El paro era ya, junto al COVID, el segundo gran problema de Lanzarote. Además surgía el temor a que se produjera un estallido social por parte de un segmento de la población condenado al desempleo. Cuando en toda Canarias ya se había normalizado la situación deportiva, en Lanzarote se prohibía. La Mesa Insular del Cabildo, junto con los ayuntamientos, decidían que lo que valía para el resto de las islas no era bueno para Lanzarote. Los afectados y el sector alzaban la voz por una situación que consideraban insostenible, sin que se vieran los resultados. Su Majestad, la Reina Sofía, visitaba en octubre la isla de Lanzarote para realizar una visita al Banco de Alimentos de Lanzarote, un gesto de solidaridad con los más desfavorecidos que tenían también como objetivo dar respaldo a la importante labor que está realizando esta ONG en toda Canarias, dando de comer a aquellas familias que se han quedado sin nada. Doña Sofía se alojaba durante su breve estancia en el remodelado Hotel Fariones. En noviembre, la llegada de una patera cuando anochecía en Órsola y la tragedia que se produjo al chocar la embarcación contra las rocas y volcar, arrojando al agua a sus 36 ocupantes, tuvo como consecuencia 8 fallecimientos. Un drama que dejó a la vista las vergüenzas de la inmigración. Además sirvió para dejar clara la valentía de los vecinos de Órsola, un grupo de los cuales no dudaron en tirarse al agua para rescatar a todas las personas que pudieron. La ocupación por parte de los inmigrantes que llegan a Canarias de establecimientos alojativos de manera temporal y debido a la falta de infraestructuras estatales adecuadas en las islas, debía ser cosa de poco tiempo. Comenzaban a alargarse ya demasiado en noviembre y los empresarios levantaban la voz pidiendo soluciones. Para empezar, infraestructuras adecuadas y que se repartieran los inmigrantes a otras comunidades autónomas. La mejor noticia recibida en 2020 llegaba en noviembre y no era otra que la más que probable llegada de la vacuna contra el COVID a principios de 2021. El objetivo anunciado por las autoridades sanitarias era que primero se vacunen los más vulnerables por edad o enfermedades y luego, poco a poco, todos los demás. La intención es haber conseguido la inmunidad de rebaño el próximo verano. El sector turístico salía a la calle para exigir al gobierno la admisión del test de antígenos como opción al famoso PCR para poder visitar las islas. Y es que, con un coste de 150 euros, pocos turistas querrán venir a Canarias, por más ganas que tengan. El sector unía fuerzas con el propio gobierno de Canarias y alzaban su voz, exigiendo a Sánchez que diera su brazo a torcer en esta cuestión. En el mes de noviembre, Lancelot Televisión cumplía 15 años de vida, 3 lustros en los que la cadena, que siempre ha contado con excelentes profesionales, lograba superar una crisis tras otra a fuerza de trabajo constante. Programas como Café de Periodistas, Los Informativos, La Entrevista del Día, Historias de Yara, Tierra Quemada, Amigos en el Camino, Más Cuentos que Calleja, Plano contra Plano, Tómate un Respiro, Chinijos han alegrado las jornadas de los espectadores que se han mantenido fieles a la cadena.
Ya en diciembre, todos los acusados del macrocaso Stratus, que algunos querían vender como el mayor caso contra el medio ambiente de la historia de Lanzarote, quedaban absueltos en diciembre por la sección sexta de la Audiencia Provincial. Tanto el promotor, Juan Francisco Rosa, como el arquitecto, Miguel Ángel Armas Matallana, y los técnicos del Gobierno de Canarias que otorgaron la licencia para poder construir la bodega. En total, 11 encausados y la sociedad BTL, todos ellos absueltos. Algunos lo habían presentado como uno de los mayores delitos contra la ordenación del territorio y el medio ambiente, pero ni hubo delito contra la ordenación del territorio ni contra el medio ambiente. Pero es que tampoco hubo delito continuado de falsedad en documento público cometido por particulares, ni delito de usurpación de bien inmueble, ni delito contra el patrimonio histórico. Tampoco consideró como delito el continuado de estafa cualificada de delito de hurto, ni delito de tráfico de influencias del que se le acusaba. El Ministerio del Interior comienza a deportar en diciembre a grandes grupos de marroquíes llegados a Canarias. El primer vuelo partió de Gran Canaria hacia El Aaiún con casi una veintena de inmigrantes y un contingente de policías a bordo. La visita del líder de Vox, Santiago Abascal, a Lanzarote a primeros de diciembre no pasó desapercibida. Su acto contra la inmigración ilegal en el Parque José Ramírez Cerdá contó con la presencia de unos 300 seguidores, pero también se oyó un pequeño grupo de contrarios a esta formación de derechas. Abascal reconoció el fuerte impacto que está teniendo en nuestra isla la llegada de pateras y reclamó al gobierno de Pedro Sánchez más ayuda. Y también, relacionado con la inmigración, fue noticia el vídeo subido a las redes sociales por parte de la influencer lanzaroteña Débora Ventura, quien denunció el robo sufrido en su casa de La Santa, dando a conocer que algunas de sus pertenencias fueron recuperadas por la policía en el albergue de La Santa, donde se encuentran los menores extranjeros no acompañados. Cinco de los 6 acusados de introducir 470 kilos de cocaína en Lanzarote, valorados en 17 millones de euros, en un velero procedente de Sudamérica en 2017, han sido condenados por la sección sexta de la Audiencia Provincial. El sexto acusado, José Miguel López, ha sido absuelto. Las penas impuestas por la audiencia han sido de 9 años y un día de prisión a 4 de ellos, por un delito contra la salud pública. Roberto Hernández, Daniel Alejandro Arrocha, Omar Romero y Cristóbal Betancor. En el caso de Sergio Andrés Aguiar, a una condena de 11 años, 9 meses y un día de cárcel, ya que además se añade un delito continuado de falsificación de documento oficial. Además tendrán que pagar 47,3 millones de euros de multa. En el caso de Sergio Andrés Aguiar también deberá abonar otra de 720 euros por el delito de falsificación. Ya acabando este aciago 2020, la suerte se acordaba un poco de Lanzarote, exactamente de Aría, donde caía un décimo del gordo de la Lotería de Navidad, un número sacado desde la máquina que dejaba 400.000 euros al afortunado ganador. La última semana del año, que será recordado por la pandemia del COVID-19, precisamente traía un leve soplo de esperanza. La vacuna contra el coronavirus de la farmacéutica Pfizer era repartida por toda España y llegaba a la residencia de mayores de Aría, donde María Pilar Pérez, una lanzaroteña de 81 años, era la primera persona en nuestra isla en ser inmunizada contra esta enfermedad. En el mes de marzo destacó la paralización del deporte con el decreto que establecía el estado de alarma y el confinamiento de la población. 3 largos meses de sequía que propiciaron los movimientos de algunos clubes. Las noticias fueron llegando a cuentagotas. A medida que pasaban las semanas, las diferentes federaciones empezaron a tomar decisiones y con ellas comenzaron a llegar las primeras alegrías, aunque sin duda la más destacada fue el ascenso a la Liga Guerreras Iberdrola, máxima categoría del balonmano nacional de 2 equipos lanzaroteños, el Puerto del Carmen y el San José Obrero. En junio, la confirmación de las clasificaciones definitivas de la temporada 2019-2020 nos dejó a la Unión Deportiva Lanzarote en una triste 13ª posición, lo que supuso la no continuidad de su técnico, Jero Santana. También destacaron Unión Suryaisa y Club Deportivo Taiche, al que no se le aplicó el descenso por clasificación, en una temporada para olvidar de los blanquiazules en la interinsular preferente y el ascenso del San Bartolomé. Además, 2 ascensos importantes, el de Puerto del Carmen a la Primera Nacional Femenina y de La Tiñosa a la Segunda División B.
Con la llegada del mes de septiembre empezó también a despertar un deporte que había estado aletargado durante varios meses. Primero arrancó el balonmano con la división de honor plata y ya en octubre echó a rodar la pelota en el verde. Solamente una prueba deportiva, aunque no competitiva, se mantuvo después del estado de alarma. Fue la primera vuelta a nado Isla de Lanzarote. La más importante del calendario lanzaroteño se suspendió. El Ironman Lanzarote no se disputó. De la misma manera que el Rally Isla de los Volcanes, que no recibió la autorización del Cabildo para su celebración. La que sí se disputará, y es la primera post-pandemia, será la Yaiza Extremo Sur. Termina el 2020 con un diciembre horrible, que nos dejó el fallecimiento de 2 personas del deporte, la jugadora del Club Balonmano Puerto del Carmen, Bessie Nenkova, y la del presidente del Club Deportivo Taiche, Andrés Cejas, con una Unión Deportiva Lanzarote como farolillo rojo de la tercera división, con buenas perspectivas para la Unión Sur Yaiza, Club Deportivo Taichi y San Bartolomé en la interinsular preferente, con una orientación marítima asentado y solvente en la división de honor juvenil y con bastantes apuros para el Puerto del Carmen en su debut de Primera Nacional. Los representativos lanzaroteños en la Liga Guerreras Iberdrola adaptándose a su nueva realidad, con el San José Obrero con más opciones de salvar la categoría que el Puerto del Carmen. El Gourmet Empate coliderando la Primera Nacional y el Club Balonmano Son Samas, líder más que destacado de la División de Honor Plata Femenina. Y además en el mundo del baloncesto, malos comienzos de liga para el Aloe Plus Lanzarote Conejero en Liga EVA y también para el Majek Díaz en Liga Femenina 2, que cierran el año como últimos clasificados.